Hermanos, las tres palabras parece que están bien, las tres lecturas, mejor dicho, están bien articulados. De tal manera que hay una simbiosis, hay una sinergia entre las tres palabras, entre las tres lecturas. Y como que el Salmo también, pues entra ahí como una cereza. Está Moisés conduciendo al pueblo de Israel. Había sacado de Egipto y están yendo, peregrinando. Y de vez en cuando Moisés tenía que dirigirse al pueblo, porque este pueblo cuerudo y testarudo, como los bolivianos, siempre tropezaban, y de nuevo, hasta que le van a cansar al pobre. Pero esta oportunidad están a punto de cruzar el río Jordán, yendo a la tierra prometida. Y en este momento es Moisés que una vez más se va a dirigir a ellos, se le llama el tercer discurso. Parece que en su corazón de los israelitas se atenían solamente, mis hermanos, a que la ley, pensaban ellos que estaba en la piedra, o que estaba lejos, o que Dios estaba lejos, que la palabra no había estado cerca de ellos. Por eso mismo, también Moisés se les va a decir, no está lejos la palabra, no está escrita fuera de ustedes. La palabra es divina y Dios siempre se va a referir. Y por eso les va a decir casi al final, el mandamiento está a tu alcance, está en tu corazón. Ese mandamiento está dentro de ustedes, no está en una piedra, no está alejado, sino está en tu corazón. Va en la misma línea del profeta Jeremías en el capítulo 31, verso 33. Va en la misma línea, porque el autor del Deuteronomio es muy posterior, más o menos en las fechas de los profetas, el autor del libro, y por eso va a poner en esta línea, y les leo textual, Jeremías 31, 33, que dice: meteré mi ley en su pecho, la escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pues, por tanto, el judío no tiene que estar buscando en el océano, en el cielo, en las estrellas, en el sol, en la luna. No tiene que estar buscando. La palabra de Dios tenía que penetrar. Si la palabra de Dios penetra en el alma, en el corazón, da frutos. Pero si nosotros vemos que la palabra de Dios está en un libro, pero si nosotros vemos que la palabra de Dios solo está en la misa, no vamos a dar frutos. Por eso será que no alabamos, no nos interesa leerla siquiera, porque primero esa palabra teórica, esa palabra que fue hecha en las piedras, tiene que penetrar al tuétano, al corazón, a la mente. Por eso cuando estos se cansaban, cuando estos ya no sentían la presencia de Dios, Moisés tenía que recordarles: está en tu pecho, alaba a tu Señor, está en tu corazón. Y eso es un mandato también después de tantos años a los cristianos católicos que hemos olvidado la palabra, penetrarla, rumiarla, gozarnos con la palabra. Muy pocos leemos, no les quiero hacer levantar la mano, pero somos muy pocos los que leemos la palabra de Dios. Y ahora es una llamada para que usted dé buen fruto. Padre, ¿cómo puedo perdonar a mi enemigo? ¿Cómo puedo perdonar al sinvergüenza de mi marido? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo alcanzar? La palabra de Dios internalizada en el corazón, meditada, orada, puede dar muchos frutos. Y el pueblo de Israel de a poco se fue internalizando. Para entrar a la segunda lectura, a la carta a los Colosenses, debemos decir algunas cosas. Nunca fue Pablo a la comunidad de Colosas, no la conoció, pero sus discípulos, uno de sus discípulos, Séncratas creo que estaba ahí evangelizando. Pero Pablo se entera de que los de Colosas estaban influenciados mucho con esoterismo. ¿Qué es eso? Astrología, zodiaco, ellos, de ahí ya viene mirar qué dice Virgo, qué dice Tauro, qué dice esto, qué dice Cáncer, mirar cartas, mirar esto, consultar a los dioses, consultar a los espíritus. Jesús era uno más de ellos, Zeus, qué sé yo, Apolo,
y tantas otras divinidades estaban tan medidos en cosmologías como hoy en día, que es seductor. Hoy en día New Age nos dice, prescindí de Dios, tú eres Dios. Donde tú te arrodillas y suplicas, ese te va a dar paz. O la meditación trascendental, o el Reiki, o estas cosas de yoga. Y ahora hay famosos, incluso se hacen famosos de la noche a la mañana cuando presentan un librito que supuestamente es liberador. Yo me soy suficiente. Yo no me soy suficiente. Yo necesito de Dios. Y es ahí que ahora Pablo va a decir, esos errores conducen mal. Están poniendo a Jesucristo a un ladito también, pero mejor creamos en estrellas, en zodiacos, en constelaciones, en meditaciones, en no sé qué tipo de religiones. Y ahora Pablo va a mandar esta cartita diciendo, Jesús está por encima de esos tronos, por dominaciones, está por encima de todo reinado y de toda cuestión. Jesús es el centro, es el Hijo de Dios que reconcilió todo, está diciendo. Dios es la parte visible, Jesús es la parte visible de Dios. Les está dando una catequesis, les está llamando la atención. Por eso al final va a decir también este Pablo en la carta a los Colosenses, antes, a causa de sus pensamientos y malas obras, esto de idolatrar a otros dioses, ustedes eran extraños y enemigos de Dios. Ahora, en cambio, por medio del cuerpo de Cristo, entregados a la muerte, han sido reconciliados y presentados a Él. ¿Cómo? Como santos, intachables e irreprochables. Por tanto, mis hermanos, Pablo también está diciendo, no yoga, no New Age, no es que nosotros nos bastamos. No es que cuando vayas a uno que te lo va a charlar, te va a decir esta cartita, mire, tu marido te la está haciendo, tu esposa, o los que dicen de coca o lo que sea. Eso no trae, eso condena. Eso nos hace perder del centro que es Cristo. Cristo es el centro, Cristo es por encima de tronos, potestades, dominaciones, principados, por encima de todo está Cristo y a Él nos atenemos. Yo sé que ustedes nunca van a las cartas, ¿ven? A los yatiris, pampajampiris, yo los callahuayas y no sé qué, o van. Alguien se está sonriendo ahí y no quiere levantar la mano, no, mentira. Y ahí entramos al Evangelio, mis hermanos. La primera lectura, la ley está en tu corazón. Y por tanto, si está en tu corazón, puedes alabarlo, puedes bendecirlo. Jesús es el centro de nuestras vidas y no otras doctrinas llamativas y bonitas esotéricas. Y ahora en el Evangelio nos va a dar duro el Señor. Primer lugar, ¿quién se le acerca? Para que no se duerman, les tengo que preguntar, si no. Antes de eso, el Señor había hecho una alabanza elogiando a los pobres. Antes del texto del Evangelio que hemos leído, en el capítulo 10, versículo 21 de Lucas, el Señor había hecho una alabanza a los pobres. Bendito seas, Padre, porque estas cosas se las has revelado a los más humildes y se los has ocultado a los que se creen poderosos y soberbios. Había dicho eso. Y ahí seguramente se sintió aludido el gran. ¿Quién es el que le pregunta? Levantándose le va a preguntar. Un doctor de la ley. ¿Quiénes eran estos señores? Un doctor significaba que aquel que interpretaba, aquel que era autoridad, venerado y querido por unos y odiado por otros, porque ellos eran los que administraban quién cargaba en sábado, quién descansaba, quién no descansaba, se la sabían. Supuestamente era alguien, un cabezón como yo, pero no tan grande, más o menos, uno que sabía pues casi toda la ley, y el que la interpretaba y el que sentenciaba. Este hombre se acerca ¿con qué? ¿Con qué intención? Con mala intención, ponerlo a prueba, dice, ahí está. Seguramente le dolió lo que dijo el Señor, que los sabios y entendidos no interpretaban sino y los pobres, y ahí se acerca el doctor de la ley, se levantó para ponerlo a prueba. Eso ya nos está diciendo algo, que estaba con mala leche, con mala saña, y por tanto le preguntó, y todavía el sinvergüenza, ¿qué le dice al Señor? Maestro. Uy, ay, cuando me dicen padrecito, yo elevo.
maestro. Y esa es la mala intención. Cuando a ustedes se les acercan estos yuncos, como decimos en Collalandia, sospechen algo. Sospechen, ¿qué me vas a pedir? Díganle. ¿Qué debo hacer para la vida eterna? ¿Qué debo hacer para adquirir vida eterna? Él supuestamente ya sabía, porque practicar la ley, una ley muerta, una ley seca, una ley que discriminaba, una ley que marginaba, una ley que dividía, para ellos cumplir la ley era la vida eterna. Pero quería saber del maestro, ¿qué dice para acusarlo? Para hacerle quedar en ridículo, para ponerlo mal. ¿Qué dices? ¿Qué debo hacer? Pero se toparon con un toro. Bueno, no es toro, pero es el Señor. No, fuerte quiero decir. Y el Señor le hace la pregunta: ¿por qué me preguntas a mí si soy Kunumi? Tú eres el sabio, tú eres el entendido, tú la lees, la interpretas cada día la ley. ¿Y qué crees que dijo el bandido este del doctor? ¿Qué menciona? Dos pasajes, que es conocido como el Shema Israel. Todo judío todos los días tenían que repetir esas dos frases, que están, primero, la primera parte está en Deuteronomio 6:5, el Shema Israel, y complementado con la última parte con el Levítico 19:18. Me gusta que algunas personas se traen su Biblia. Muy bien, hermana. Pues por tanto, el sinvergüenza del doctor de la ley va a decir: amarás, ¿cómo es? ¿Qué dijo? Amarás a tu Dios con todo tu corazón. O sea, con esto, con este querendón, con los que ustedes a veces sienten por sus espositas, ¿no ve? Pero con más potencia, con Dios. Con Dios, amarás a tu Dios con todo tu corazón. De ahí viene con toda tu alma, es decir, tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Hasta ahí es el Shema Israel del Deuteronomio 6:5. Y está añadido ¿cuál? Y a tu prójimo como a ti mismo. Si se supone que ellos tenían esta oración tan linda y tan hermosa, ahora ahí viene la trampa también. ¿Quién es el prójimo? Y el Señor le va a decir antes de eso: has respondido bien, has respondido, te doy un like, le dice el Señor, un like para ti. Y ahí debería terminar la lectura. Pero tanta mala leche, ¿qué dice el doctor? ¿Qué dice el doctor? No todos a la vez. Para justificarse el zorro, astuto, vivo, para ponerlo a seguir, él hace la pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Quién es mi prójimo? Ajá. El Señor no le da el gusto de decir: tú, este es, o aquel es, tu suegra, tu amigo, tu compadre. No, no le dice eso, porque ahí va a salir otra pregunta. Pero mi suegra es una... Pero mi cuñado iba a apuntar. Mi compadre, ni siquiera va a misa. No les responde diciéndole: este es, o aquel es, o tu compadre. No, porque debemos aclarar, para ellos el prójimo era su ñaña, su churiqui, su muy íntimo. Un extranjero despreciado porque no era su prójimo. Un pecador publicano, un enfermo ya era rechazado porque se supone que era impuro. Era impuro, y al impuro los religiosos ultra conservadores nunca se le iban a acercar. Una mujer que heredó fue rechazada, jamás siquiera lo van a mirar porque lo escupían. Por eso ellos querían ponerlo a prueba. ¿Y quién es mi prójimo? Pero el tipo de la película es el Señor, es nuestro héroe. Mira cómo se lo volcó con un cuentito. ¿Cómo se le llama el cuentito? Ay, al fin han respondido. Una parábola, una especie de cuentito. Mira, muchacho, le va a decir el Señor. Dice: un hombre bajaba, símbolo, Jerusalén está más o menos a unos 800
metros de altura. A 30 kilómetros más abajo estaba Jericó, a unos 300, 200 metros de altura sobre el nivel del mar, y era subidita. Todo judío que quería ir a alabar a Jerusalén tenía que pasar por Jericó. Y de ahí era rocoso, montañoso, no, pues como no tenía una carretera así como ahora tenemos, ¿no? Tenían que subir, ¿a qué? A rendirle culto, a adorar al Señor hasta Jerusalén como una fortaleza. Por eso era un estratégico el lugar para defenderse en ese tiempo de los malos. Y dice ahora la parábola, no dice quién, no dice si era un sacerdote, un laico, un samaritano, no dice quién, solo dice un hombre que estaba bajando de Jerusalén a Jericó. ¿Se están durmiendo o lo paramos ahí? Ah, ya, pensé que estaban. Entonces dice el Señor, pasa, y ahí lo asaltan los malhechores. Lo asaltan los malhechores. Y está golpeado, casi muerto, botado. ¿Quién baja? Primero, después que ahí está tendido el pobre hombre. Ah, sí, bien, hijo. Aquí debemos clarificar. Los sacerdotes no siempre vivían en Jerusalén, muchos tenían sus tierras, como era medio vallecito, tenían sus tierras en Jericó. Subían 2 a 3 veces al año, pero especialmente en las fiestas de Pascua. Ellos tenían la misión de entrar al Santo Santorum, y ellos, después de ofrecer, bajaban a su casa. Podían estar 1 semana, 2 semanas en Jerusalén, y bajaban para ir a su vida normal. Ellos estaban olor todavía a incienso, a olor a sacrificio, olor a dar pues sacrificios de corderos, es decir, donde mataban para sacrificios agradables supuestamente a Dios. Aquí debemos decir una cosa también: no es por maldad o por crueldad que no se le acerca al herido. El sacerdote no se le acerca porque es cruel, sino porque no quiere mancharse su ley. La ley judía decía, si tú tocabas y además eras sacerdote, no podía tocar a un muerto. Tal vez él lo consideró que estaba muerto ya, por eso lo ve y se hace a un costadito. No es porque sea cruel, porque ya el sistema religioso judío estaba corrupto, no diríamos corrupto, pero estaba mal hecha. Que yo me vivo con mis churiquis, pero con otros no puedo vivir. Y yo veo un enfermo, veo uno que está con lepra, peor si fuera lepra. Para ellos era lo peor, porque era un castigo de Dios la lepra. Y si Dios está castigando con una enfermedad, ¿por qué yo me tengo que acercar? Por eso el sacerdote no se le acerca. Y listo, se va de largo. ¿Le hace duro? Sí. Le hace tal vez no compasivo, porque su religión era así. Era discriminador. Después, ¿quién baja? Ay, por Dios, ya se animaron. El levita, ¿quién era el levita? Viene de una de las tribus de Leví. Aarón, Moisés eran de la tribu de Leví. No eran sacerdotes, pero eran como ayudantes, como unos sacristanes, que también oficiaban en el templo. Ellos eran encargados de cantar salmos, de qué sé yo, de ayudar de la cripta y no sé qué cositas más hacían. Eran personas también que no tenían casas, y ellos vivían de las ofrendas que les daban en el templo. Él también fue al templo a hacer sus oficios, sus ritos, sus sagrados, a alabarle, a cantarle salmos, pero al bajar, de la misma manera, no se compadece. No lo mira, no se compadece, porque su religión era una religión fría, como hemos dicho. No le interesaba el prójimo que esté herido o muerto. ¿De ahí quién viene? Ahí, bebés, los niños están respondiendo, qué lindo. Un samaritano. No dice el Señor que es un buen samaritano. El título ya después lo han puesto, buen samaritano. Pero dice, bajó un samaritano. No dice ni bajó ni subió, sino pasaba. Algo nos quiere decir eso. Los otros bajaban del templo y no eran solidarios. Él estaba cruzando simplemente y dice, ¿qué dice? ¿Qué hace? Oh,
Bien, eso significa que no se están durmiendo. Primer lugar, vio y se conmovió. No escatima nada. No se pregunta si la ley le autoriza o no le autoriza. No se cuestiona si él está en condiciones de auxiliar o no. No se fija en él de contaminarse o no contaminarse. ¿Quiénes eran los samaritanos? Para los judíos eran los perros, los despreciados, porque años antes se habían separado por reinados, porque Samaria está al norte y Judea, Jerusalén está al sur. Por tanto, los samaritanos, y pone casualmente, no creo que sea casualmente el Señor que ponga, pues al enemigo de los judíos, al que supuestamente no cumple las leyes, el que es despreciado y marginado, se le acerca, lo cuida, lo atiende. El tiempo no me da, tenía 7, 8 puntos de las acciones que hace, eso es tarea para la casa. 8 puntos en ese momentito que hace este samaritano. No se fija si se está contaminando, ayuda y le da todo lo que tiene que, no se fija siquiera, y aparte de eso le lleva a un lugar, no le lleva a un hotel, sino a un hospedaje. Este hospedaje debemos entender como un lugar donde Dios nos lleva a curarnos. Puede ser, tal vez algunos interpretan este lugar sea la iglesia, este lugar que está puesto ahí como hospedaje, sea un lugar de restauración, puede ser simbólico en relación a la iglesia, pero le lleva. En el hotel costaba dinero y nadie le iba a atender, pero en cambio en este lugar, en el hospedaje, en este hospedaje, le dice al que va a cuidar, cuídalo, yo luego te lo pago. Ahora vamos a trascender un poquito más. No se trata de una acción plenamente humana, mis hermanos. Aquí hay una cuestión teológica y cristológica grande. ¿Quién es el primer samaritano? Muy bien, Cristo. El primer samaritano es Cristo. Dios en realidad, pero que el que se acerca, el que se aproxima a la raza humana, el que viene y el que cura nuestras heridas es Jesucristo. El samaritano, el despreciado, el marginado por su propia raza, por su propio pueblo, es Cristo. No debemos pensar que el samaritano en realidad fue uno de Samaria. Es Jesucristo el que venda nuestras heridas, el que va en busca de la oveja perdida, el que levanta. Él es el primer samaritano. Él es el que viene en nuestra ayuda cuando nosotros le abrimos el corazón. Él es el que primero está en medio de nosotros. Él es el que es el primer samaritano, que vino a proclamarnos la buena noticia, que se compadeció, que tocó al leproso, que no tuvo miedo, que no tuvo estos temores sobre la ley, que dice la ley, que no le comió en sábado, no por romper, sino porque Él está por encima de la ley. Y por eso Él es el primer samaritano. Dios mismo se acerca a la raza pecadora, a los kunumis como nosotros, mis hermanos. ¿No les dice nada eso? De nuevo se han dormido. Ahora bien, es Cristo el buen samaritano. Y sus discípulos, ¿qué tenemos que hacer? Imitarlo. No se trata de buscar como los judíos, este no es mi próximo, este no le voy a hacer el favor. No se trata de decir la trampa de quién es mi prójimo, mis hermanos, es para justificarnos y no hacer nada. No busques en los demás, sé tú mismo el prójimo. Es en otras palabras, tú sé el samaritano. No te fijes si este es Yesca, este es Camba, este es Colla, este me agrada, huele, simpatiza. No te fijes en los demás. Tú sé el prójimo. Tú sé el buen samaritano. Amén. Amén. Por eso hay que ser nosotros los prójimos. Cristo todos los días en nosotros se sigue aproximando en la confesión, en la unción de los enfermos, en la Eucaristía, en su iglesia. Cristo está siempre esperándonos para confortarnos, para fortalecernos,
hacer que Él primero es nuestro samaritano, es el que se aproxima a nosotros. Ahora, por ejemplo, un día yo recibí una lección de una señora humilde, entre comillas, esa palabra no deberíamos decir, parecía que era indigente, en el micro. Yo sabía que entraron unos papaquitos que siempre nos los charlan, ella no se hizo problema, la señora de lo que tenía sus moneditas se lo dio a uno en el micro. Y alguien le dice, mamá o abuelita, no les des, estos son habladores, son papacos, van pidiendo, no sé si eran venezolanos, no lo sé. Y ella le dijo, hija, yo no lo doy por ellos, a mí me importa ellos, yo lo doy porque me compadezco, yo lo doy sin mirar a quién, dar a quién, ¿cómo es? Dar algo sin mirar a quién, creo un refrán, ¿no? Yo no me fijo si ellos, bendito sea Dios, si tendrán o no tendrán. No, eso no tiene cuidado, hija, pero hay que ser solidarios. Yo lo doy porque yo también un día puedo necesitar, porque me compadezco. No sé si entienden lo que quiero decir. Nosotros no tenemos que, si vamos a ayudar a alguien, tenemos que ayudar a alguien. Si vamos a hacerlo, no porque sea camba o colla o pobre, si tienes que dar, pero especialmente aquel que te pide en ese momento el sufrimiento. Ahora, para remachar y saltar, ya están aburridos ustedes, pues ¿quién dice, quién es el que obró bien? ¿Quién se hizo prójimo? No es el que está caído, no es la suegra, no es el yerno, no es la nuera, no es tu vecino que anda sacándote la lengua todos los días. Ese no es el prójimo. Tú tienes que ser el prójimo, tú tienes que actuar de acuerdo a la palabra que está en tu corazón y en tu boca, y esas personas van a merecer la vida eterna. Haz eso tú mismo. Por eso el doctor no va a decir, el samaritano, porque ellos odiaban tanto a los samaritanos, pero él le va a decir ahora, el que obró y se hizo prójimo. Usted como yo tenemos que hacernos prójimos. La humanidad es parte de nosotros. Es verdad, hay gente que nos aborrece, hay gente a que tenemos miedo, estos, qué sé yo, pues tantas personas, pero va a haber un momento donde tú tienes que ser su prójimo, te agrade o no, porque el mandamiento del amor no es solamente Shema Israel, amarás a tu Dios con todo tu corazón, esa es una parte. La otra parte, ¿quién nos los ha enseñado? ¿Cuál es ese amor que nos ha dicho? Ámense los unos a los otros como yo les he amado, porque tu amor es limitado, porque tu amor es simple, tu amor pone límites, pero si ustedes aman como yo amo, pues todos se convierten y todos nos convertimos en prójimo. Solo el que entiende esto, mis hermanos, se salvará. Solo el que entiende esto, nos salvaremos, porque si nos hacemos prójimos de los que sufren, entonces estamos inscribiendo nuestro nombre en el libro de la vida. Eso es la palabra de hoy, hacernos nosotros prójimos de los demás, no mirar en el otro para que yo recién haga. Nos hacemos nosotros samaritanos de los demás, al igual que nuestro Señor Jesucristo. Que así sea. Amén, amén, amén.